en el quinto, sexto día. ¿Listo? Esa pequeña hemorragia puede ser considerada como normal. Todas las demás son consideradas como anormales. ¿No? Entonces, hoy vamos a hablar justamente de eso: hemorragias del embarazo. Esto lo dividimos en primera mitad. Quiere decir que existe una segunda mitad con hemorragias. Ese grupo de hemorragias de la segunda mitad lo van a ver en obstetricia. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles creen que son las causas más frecuentes de hemorragias en la primera mitad del embarazo? ¿Conoce alguien alguna etiología? Abortos espontáneos. Los abortos. Muy bien. ¿Otra? ¿Otra? ¿Traumatismo? ¿Perdón? ¿Traumatismo? No. Desprendimiento de placenta. No, eso es una hemorragia de la segunda mitad. Enfermedad. Lo correcto. Trofoblástica. ¿Otra? Unita más falta. ¿Cómo se llama el embarazo que se desarrolla en un sitio no habitual para el embarazo? Muy bien. Entonces, esas son las tres principales causas de hemorragias en la primera mitad del embarazo. Los abortos con toda su clasificación, la enfermedad trofoblástica y el embarazo ectópico. ¿Ya? Si tuviéramos que conceptualizar o definir las hemorragias de la primera mitad del embarazo, hablamos de toda pérdida hemática que ocurre a través de los genitales externos durante el curso de las primeras semanas de gestación. ¿Ya? Muy bien, continuemos. También existen hemorragias que no tengan una relación con el embarazo. Estas pueden ser clasificadas como extracavitarias e intracavitarias. Aquí ingresa lo que su compañero mencionaba: un traumatismo, por ejemplo. Un traumatismo en la región vulvar, una mujer que se cayó sobre una piedra, por ejemplo, se golpeó y puede haber un sangradito. Puede ser un sangradito, pero no tiene un origen obstétrico. No tiene nada que ver con el embarazo. Puede estar sangrando la vulva, no sé, el periné, ¿no es cierto? Entonces, esas estarían entre las causas no obstétricas extracavitarias. Unas intracavitarias, algunos tumores del cuello pueden sangrar también, pero no tener relación con el embarazo. Algunos pólipos, inclusive algunos cánceres. ¿Ya? Estas son causas de hemorragia del embarazo, pero de causa no obstétrica. ¿Ya? Las tres principales causas que vamos a estudiar en la clase son los abortos, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Estas son las tres principales causas de hemorragias de la primera mitad del embarazo. ¿Listo? Vamos. ¿Qué será aborto? Clásicamente el aborto se define como la interrupción del embarazo, así como yo estoy interrumpiendo, así, igualito. ¿Listo? Entonces, aborto se va a definir como la pérdida o interrupción del embarazo antes de las 20 semanas o, como dice la OMS, 22 semanas, o la expulsión del producto de la concepción y que este pese menos de 500 gramos. ¿Ya? Ambos elementos sirven para definir lo que es un aborto. ¿Ya? ¿Por qué dividimos en 20 o 22 semanas? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Cuál es el motivo o razón que nos dice 20 o 22 semanas? ¿Qué sucede en ese intervalo? ¿Qué marca la diferencia de un antes y un después? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué marca la diferencia de antes de las 20 o 22 semanas y después de ese tiempo? Aparte del peso. ¿Tiene relación con órganos como el corazón y el cerebro? No. A ver, sigan. En ese momento ya el despaciamiento ya ¿Qué pasa? desviado de embarazo. ¿Qué? ¿El riesgo? No. La viabilidad. Antes el paciente no es viable
Muy bien, la viabilidad. ¿Ve? En embarazos de menos de 20 o 22 semanas, el embarazo es prácticamente inviable. No hay parto desde 15 semanas, ¿ve? 18 semanas. No es un parto, es un aborto. Si es más de 20 o 22 semanas o pesa más de 500 gramos, en ese caso podemos hablar de un parto prematuro, ¿no? Esa es la importancia de delimitar las semanas de embarazo. Aborto va a ser, repito, la interrupción o pérdida del embarazo antes de las 20 o 22 semanas, o que el producto pese menos de 500 gramos cuando se expulse. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. ¿Cómo clasificamos el aborto? Esto es sumamente importante. Hay varias maneras de clasificar el aborto. Aquí, por ejemplo, tenemos dos clasificaciones. Según su etiología, dice que el aborto puede ser espontáneo o inducido. El espontáneo, ¿cuál va a ser? El que es más frecuente, ¿no? En nuestro medio sucede de manera espontánea, no hay una causa, simplemente se expulsa el producto. Ese es el aborto espontáneo. Puede ser el inducido, el que se provoca, ¿no es cierto? Bajo esta definición, el aborto inducido puede ser legal o ilegal. ¿Qué causas de aborto legal conocen? Muy bien. Por ejemplo, cuando un embarazo o un producto se está desarrollando con grandes malformaciones que sean incompatibles con la vida o que le generen muchos problemas a su nacimiento, se le puede plantear la interrupción legal del embarazo. Otra opción, ¿por qué? Muy bien, en pacientes que han sido violadas, ¿no es cierto? Y la madre desea que se interrumpa el embarazo, existe la interrupción legal del embarazo bajo sus circunstancias, ¿no? Muy bien, ¿el ilegal cuál será? No, porque en el legal también pues, se puede utilizar pastillas abortivas. Esta basura más estable. ¿No? Cuando no está legalmente establecido un grado como un lugar A ver, o sea, el aborto ilegal es el que no es legal, así ¿no? Casi como el que alquila, ¿no? ¿Qué es medicina legal? Cuando no es producto de violación. Sí, ¿no? El ilegal es el que se practica bajo circunstancias no permitidas. Puede ser que un bebé esté evolucionando bien, normal, pero la madre no quiere tener el embarazo, ¿no? Y acude a ya sea abortivos medicamentosos, abortivos naturales, ¿no es cierto? O a procedimientos que interrumpen el embarazo. Entonces, el deseo de la mujer no tenía se considera ilegal. ¿Cómo? El deseo de la mujer no tenía su propósito. Claro que sí. Por ejemplo, en el campo, ¿cómo abortan las mujeres? ¿Abortan? En el campo. Claro que sí. ¿Conocen algún abortivo natural? ¿Qué más? Perejil. ¿Qué más? ¿Qué más? Orégano. Escucha, son más capos que yo tengo en la cabeza. Esos remedios, por ejemplo, los utiliza del campo como abortivos. La gente que practica medicina tradicional conoce de esto. De hecho, si alguien va de curioso a preguntar a la calle de las brujas, donde venden remedios, ¿no ven? Vas y dices, Frank, estoy embarazada, pero no quiero tenerlo. No, señor, no sé. Aún así te va a decir, a ver, venga. Te va a decir, usted haga hervir esto, ya todo preparado. Haga hervir esto en medio litro de agua, por unos 20 minutos, después lo que quede ahí, eso va a tomar. Entonces, hay maneras de abortar de manera natural. Esas infusiones son uterotónicos. Son uterotónicos que a dosis altas pueden generar abortos. Ahora, también las naturistas, las que manejan el tema de la medicina natural, también utilizan esos brebajes, esas infusiones en pacientes que están arrancando el trabajo de parto para darle más motor al
útero y que se contraiga y tenga mejores contracciones. Funciona de igual manera. El problema nace en que si lo utiliza con esos fines, no hay una manera eficiente de controlar la dosis, ¿ve? Así que se les puede pasar la mano con la dosis y en vez de tener un parto rápido, digamos, puede tener desprendimientos de placenta y se puede morir diferente. Entonces, los abortivos se usan de manera ilegal también en el campo, solo que nadie se entera, ¿no? Nadie se entera. ¿Ya? Las que van a la Buenos Aires, a la Ceja, ¿no? Se practican también abortos instrumentados por legas o los tipos de aspiración, igual son abortos ilegales. ¿Ya? En nuestro país se ha contemplado el aborto como un procedimiento legal bajo ciertas circunstancias, sí. ¿No? Como cuando, por ejemplo, se trata de un embarazo que tenga grandes malformaciones que sean incompatibles con la vida, se está autorizado la realización del legal. ¿No? En caso de violación, también. ¿Ya? Esa es una clasificación. ¿Ya? Es una clasificación. Hay otra que es más importante, según la edad gestacional. Si la interrupción del embarazo se produce antes de las 12 semanas, hablamos de que se trata de un aborto precoz. ¿Ya? Si es más de 12, tardío. ¿Qué objetivo tiene? En que si es menos de 12 semanas para fines terapéuticos, por ejemplo, se recomendaría realizar una aspiración. ¿Ya? Si es más de 12 semanas, se recomienda hacer un legrado. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? En que en la primera se utiliza un equipo de aspiración manual o de energía eléctrica, ¿no? Simplemente aspira el interior del endometrio. En el legrado son una especie de cubetas o cucharas, ¿no? Que se van utilizando para retirar el tejido. Muy bien. Y esa es la clasificación que ustedes tienen que dominar. Les van a preguntar en el internado y toda su vida les va a ser útil. Que es la clasificación según la evolución clínica del aborto. ¿Cómo evoluciona el aborto? Entonces, ¿cómo empieza el tema del aborto? Inicialmente como una amenaza. ¿Ya? Una amenaza de aborto. Entonces, ¿cómo identificamos una amenaza de aborto? ¿Qué síntomas creen que pueden estar presentes? Sangrado, Puede haber sangrado genital, pero muy escaso. dolor, Dolor es un síntoma muy frecuente de las amenazas de aborto. Cuando hacemos el examen ginecológico, podemos verificar que existe, dilatación, no, en este caso el cuello va a estar cerrado o ligeramente reblandecido, nada más. Y a esto, ¿qué acompaña? Primeramente, puede haber un test de embarazo positivo, ¿no es cierto? Tiene que haber retraso menstrual o amenorrea, lógicamente. Y si existe esa situación, hay síntomas presuntivos de embarazo. No puede haber náuseas, vómitos, o sea, sin tener ningún estudio previo, tú puedes sospechar que está embarazada y que además está con una amenaza. ¿Ya? Entonces, en la amenaza de aborto se puede frenar ese aborto que está queriendo provocar. ¿Sí o no? ¿Podemos dar el tratamiento? Sí, podemos dar el tratamiento. ¿Ya? Si no se controla la amenaza de aborto, esto va a seguir su curso normal, ¿no? Va a seguir evolucionando el aborto. Por lo tanto, aquí ya se le va a sumar otro elemento. Habíamos dicho que la amenaza existía, escaso sangrado genital. ¿Qué más había? ¿Qué más había? Dolor abdominal, síntomas presuntivos de embarazo, test de embarazo positivo, como quieras. Y aquí se le suma que el cuello va a estar ya no cerrado, va a estar, ahora sí, abierto. ¿Listo? Entonces, en el aborto en la evolución, el cuello va a estar abierto. Este aborto en evolución o aborto en curso, a su vez se va a dividir en inminente o inevitable. ¿Cuál va a ser la diferencia de uno y otro? En la permeabilidad o no de las membranas. Es decir, si las membranas están íntegras o no. Eso va a ser lo que va a marcar la diferencia. ¿Ya? Si las membranas están, digamos, el cuello está abierto, yo al hacer el tacto introduzco el dedo y toco las membranas íntegras, es decir, que el saco de embarazo está todavía conservado, hablaría de que se trata de un aborto en curso inminente. Pero si cuando yo hago el tacto, introduzco mi dedo y lo que toco son partes fetales, quiere decir que las membranas se han roto,
Ese sería un aborto en curso inevitable. ¿Cuál de los dos tiene tratamiento para conservar el embarazo? El inminente. Es decir, que si las membranas se han roto, chicos, ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Por más que el bebé esté vivo, todo, no se puede hacer nada. ¿Ya? Si se consuma el embarazo, si se expulsa el producto, evolucionamos a un aborto consumado. Quiere decir que ya se ha producido el aborto, ya se ha producido la expulsión. Este se puede subclasificar en incompleto o completo. Es fácil de entender en este caso. Si en el proceso del aborto se ha expulsado el producto y las membranas ovulares, hablamos de que se trata de un aborto completo. Si han quedado restos de tejido ovular o embrionario fetal, es un embarazo, un aborto consumado incompleto. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? En el incompleto va a haber persistencia de dolor abdominal. O sea, ha abortado posiblemente el bebé, ¿no es cierto? Pero el dolor continúa, o sea, con mucho dolor. Además que el sangrado va a ser abundante, mayor, va a estar eliminando coágulos, inclusive puede existir inestabilidad en los signos vitales. ¿Qué puede pasar con una paciente que está desangrando en relación a los signos vitales? Taquicardia, ¿qué más? Hipotensión, ¿qué más? Antes, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? ¿Qué pasa con la Frecuencia respirativa aumentada y disminución de la conciencia. Ya, muy bien. Entonces, de a poquito esa paciente se puede empezar a choquear. Un choque hipovolente. Estamos en lo correcto. Ahora, eso es en el caso en que se trata de un aborto consumado incompleto. ¿Ya? Al tacto genital, al tacto vaginal, vamos a encontrar el cuello abierto, además en el incompleto. O sea, yo encuentro un útero todavía grande, sangrando, con mucho dolor. Al tacto siento el cuello abierto. Yo sospecho que es un aborto incompleto. En cambio, en el aborto completo, que es cuando se ha expulsado el producto y las membranas ovulares, generalmente las pacientes refieren que cesa el dolor, ¿no? Alivia, casi en su totalidad. El sangrado casi que se frena en su totalidad. Es el examen ginecológico y el cuello está casi cerrado. El útero más pequeño. En ese caso, yo sospecho que se trata de un aborto completo. Luego tenemos el aborto diferido. El aborto diferido no es nada más cuando tenemos, por ejemplo, un embrión que se estaba desarrollando, un feto que se estaba desarrollando, y de repente la actividad cardíaca cesa. Ya no hay actividad cardíaca. Es decir, que el bebé ya está muertito dentro, pero la madre no tiene ningún síntoma. No hay ni dolor, no hay ni sangrado, no hay nada. Simplemente el bebé está muerto dentro y los síntomas presuntivos de embarazo comienzan a desaparecer. Es decir, cesan las náuseas, cesan los vómitos, cesa el malestar. Eso es presuntivo de que se trata de un aborto diferido o retenido. ¿Listo? Dentro de estos podemos mencionar el huevo muerto retenido o feto o embrión muerto retenido y el embarazo anembrionado. ¿Han escuchado del embarazo anembrionado? Es simplemente un saco de gestación donde no se ha formado ningún embrión. ¿Ya? Entonces, esas son las dos opciones de aborto diferido. Ahora, si por ejemplo tenemos ya o un aborto diferido o un aborto incompleto y no le hemos dado tratamiento, la paciente era familiar de ustedes. Ustedes por eso capísimo han dicho, no pasa nada, anda a la casa a descansar. Ya han pasado 10 días y la paciente sigue sangrando, continúa el dolor, pero ahora se incrementa un aumento en la temperatura, escalofríos, malestar, taquicardia, hipotensión, palidez. ¿En qué estaríamos pensando? En infección. Esta vez puede ser un shock, pero en este caso séptico, ¿no? Además nota que el sangrado de septión no tiene dolor, no la carne podrida.
Cuando ya acude a consulta, ves una paciente en mal estado, febril, hipotensa, taquicárdica, pálida, pero pálida no porque ha perdido mucha sangre, sino por el estado de sepsis que tiene la paciente, ¿no? La examinas y el útero está muy sensible, doloroso, caliente, cuello abierto, hueles el guante, está fétido totalmente, más el antecedente de aborto que ha tenido hace más de 10 días, posiblemente estemos hablando de un aborto séptico. ¿Ya? Esa es la evolución clínica del aborto, ¿no? De esa manera va evolucionando. ¿Cuáles tienen tratamiento para conservar el embarazo? Muy bien, la amenaza de aborto y el aborto en curso inminente. Los demás, el tratamiento no tiene como objetivo conservar el embarazo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo? Exactamente, conservar el bienestar de la madre, preservar la vida. Recuerden que una de las causas de muerte materna en nuestro país es justamente los abortos, ¿no? Los abortos se pueden provocar te puedes morir por dos causas en el aborto. Porque te desangras o porque te infectas, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes revisan las guías de nuestro país en el tema de mortalidad materna, van a ver eso justamente, ¿no? Se mueren por hemorragias o por sepsis, son las dos principales causas de muerte. Y el aborto está asociado a esto. Lógicamente, los abortos ilegales, esos son los que más se mueren. ¿Lo ven? Los que ustedes van a ver, generalmente van a ser abortos, si es que se mueren, va a ser por shock, por sepsis, pero en las condiciones en las que el paciente ha llegado a última hora. ¿No? A última hora. Muy bien. ¿Cuál será la causa o la etiología de los abortos? Se dice que la mayor parte tiene que ver con un problema ovular, 60-80% de las especies. Dentro de estas podemos mencionar anomalías cromosómicas, factores hereditarios, gametos anormales o problemas en el tema de la fecundación. Es decir, si un embarazo tiene alguna malformación grande, incompatible con la vida, muchas veces se autolimita y el cuerpo puede actuar como un reflejo el hecho de abortar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a uno de ustedes le hago traer una cachina y esa cachina justamente se va a la vía respiratoria? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, chicos? Yo les hago pasar una cachina en la vía respiratoria. ¿Ah? Sí, pero ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a pasar con su cuerpo? ¿Qué va a hacer su cuerpo? Ya, va a tratar de expulsarlo. ¿Y qué va a utilizar como recurso? La tos. Entonces, la tos es un reflejo que tienen ustedes, es un mecanismo de defensa contra cosas que les pueden provocar daño. En este caso, la cachina que va a provocar una obstrucción de la vía respiratoria, y eso les puede provocar algún grado de atelectasia, y posiblemente asfixia y después la muerte. ¿Ven? Y eso puede pasar en los niños, por ejemplo, que se traigan cachinas y justo se va a la vía respiratoria. En el caso del aborto, pasa algo similar. Si el producto de la concepción carga con algún problema incompatible con la vida de una cromosomopatía grave, malformaciones graves, el cuerpo lo va a reconocer de esa manera. Trate de evacuarlo de manera espontánea. Eso pasa la mayoría de veces. Los pocos embarazos que tienen una anomalía grande en su desarrollo, una malformación grande, a veces llegan a término. Son grandes mutaciones, grandes aberraciones en su desarrollo, y al poco tiempo que nace, muere. ¿No ven? La mayoría se abortan en las primeras semanas. ¿Ya? Dentro de las causas orgánicas, la principal causa de abortos, pero que se consumen, o sea, que se evacúan, son estas. Dentro de las infecciones, el TORCH, que es un conjunto de infecciones, tuberculosis, enfermedad de transmisión sexual. Hay también causas endocrinas. Madres, por ejemplo, diabéticas descompensadas pueden generar abortos. Algunos antecedentes de enfermedades crónicas como la hipertensión, nefropatías, cardiopatías, son causantes de abortos. ¿Ya? También hay causas inmunológicas y inclusive psicológicas. Estas son causas directas de aborto, que
pueden evolucionar primero como amenazas, pero esas van a ser causantes generalmente también de abortos que se consumen. Ahora, las causantes de solo amenazas, y las que se pueden medicar y tratar, generalmente son también de origen infeccioso. Y dentro de las causas infecciosas, ¿cuál cree que es la principal causa para los amenazas de aborto y amenazas de parto potente? ¿Cuál creen? ¿Qué le pasa a la mujer embarazada? ¿Qué le pasa a la mujer en general en relación a unas infecciones? ¿Son más propensas a unas infecciones? Muy bien, las itus. ¿Ven? Las infecciones del tracto urinario son la principal causa de amenazas de aborto y amenazas de parto potente. Y estas son causas de abortos como que se evacúan, que se expulsan. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Ahora, ¿por qué las itus son un causante de amenazas de aborto y amenazas de parto potente? ¿Qué le pasa a la mujer normal, sin embarazo? ¿Es más frecuente las itus en las mujeres o en los varones? ¿Para por qué? En la condición normal, sin embarazo. A ver, ¿qué? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? 13. En los varones. ¿Cuánto mide su uretra? 7. ¿Y la mujer cuánto mide la uretra? 4 a 5 centímetros. ¿Cuánto? 13. De 2.5 a 3 centímetros. Una uretra cortita. ¿Qué otro factor tiene la mujer asociado para que genere infecciones urinarias? Aparte ya, una es la uretra corta. ¿Qué más? ¿Qué le pasa a la mujer? ¿Qué? En relación a los cambios hormonales. A ver. Un factor para tener itus es el estreñimiento, porque si se limpia de atrás hacia adelante. Ya. Entonces, más que el estreñimiento, el problema es los malos hábitos higiénicos. ¿Cómo tiene que limpiarse una mujer cuando va al baño? ¿De atrás adelante o de adelante atrás? De adelante atrás. ¿No? ¿Cuál es el objetivo? No transportar gérmenes habituales del tracto digestivo bajo hacia adelante. ¿Okay? Entonces, la mujer, para empezar, tiene la uretra corta, el ano está muy cerca de la uretra, los hábitos higiénicos pueden contribuir. Además, ¿qué pasa con las mujeres cuando salen a la calle? Van y buscan un baño público. Las mujeres tienen una capacidad de retención de orina más baja, ¿no? El hombre puede estar todo el día aguantándose. Pero la mujer tiene que orinar, y a veces usa baños públicos. Y la mujer que se aguanta también es un problema, ¿no? Porque la orina como tal es un caldo de cultivo. ¿Listo? Entonces, todas las condiciones favorecen para que la mujer desarrolle con más facilidad infecciones del tracto urinario. Ahora, ¿qué le pasa a la mujer embarazada? ¿Todo esto empeora o mejora? Empeora. Muy bien. ¿Por qué empeora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué empeora? ¿Por qué? A ver, vamos a dibujar un riñón. Recuerden que en la mujer embarazada hay un conjunto de cambios fisiológicos propios del embarazo que van a formar cambios en varios órganos, ¿no? Uno de ellos es los riñones. Vamos a dibujar el riñón. ¿Qué sería esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? El riñón, la pelvis renal y el uretra. Eso es lo normal en una mujer que no está embarazada. ¿Qué va a pasar en la mujer que está embarazada? Observen el dibujo. Para empezar, ¿qué están viendo ahí? ¿Ah? Un aumento del volumen del riñón. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando?
se dilata la pelvis renal. Pero no solamente se dilata la pelvis renal. ¿Qué también se dilata? El uretra. Las hormonas en el embarazo, principalmente la progesterona y la HCG, condicionan a que exista un enlentecimiento en la musculatura lisa, una relajación. ¿Ya? Si se relaja la musculatura lisa, va a generar justamente eso, que los uréteres se dilaten, ¿ya? Forman además acodaduras en ciertos lugares de los uréteres, y eso que va a condicionar que la orina se retenga en varios sitios, ¿no? Esta misma dilatación genera una éstasis urinaria. Si una bacteria se le ocurre aparecer, fácilmente va a colonizar la vía renal, ¿no es cierto? Ahora, estos cambios fisiológicos no solamente suceden en la vía renal. Los cambios fisiológicos propios del embarazo también van a generar cambios a nivel gástrico, corazón, en la piel, pulmones, en todo lado. En todo lado. Todo lo que tenga musculatura lisa le va a suceder lo mismo que a los uréteres. ¿Dónde más hay musculatura lisa? ¿Dónde más hay musculatura lisa? ¿Qué pasa con las mujeres que están embarazadas? ¿Qué síntoma les molesta tanto? Las náuseas y vómitos también. Pasa algo parecido con el tema de las náuseas y vómitos en la mujer. El esófago, más o menos lo voy a ir por acá, así. Aquí hay una especie de esfínter que llega al estómago, ¿ven? Así. Eso es una mujer normal. En la mujer embarazada, eso también está recubierto de musculatura lisa. El esófago se va a dilatar. ¿Listo? Esta válvula va a quedar relajada también. ¿Qué pasa si una válvula está relajada? El contenido del estómago, ¿qué puede pasar? Puede retornar fácilmente. Estimula a estos lugares y provocan náuseas, ¿ven? Vómitos. Además hay un enlentecimiento en el tracto digestivo. Lo que comen va a estar más horas ahí en el estómago. Más esto que está relajado, la acidez del estómago va a estimular al esófago y va a generar náuseas, ¿no? Esto es todo provocado por los cambios hormonales. Entonces, en la mujer embarazada, todos estos cambios asociados al hecho propio de que sea mujer hacen de que las infecciones urinarias sean muy recurrentes, ¿no? Ahora, las infecciones urinarias son causantes de amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino. ¿Pero por qué? ¿Qué genera la inflamación o infección urinaria? Un proceso inflamatorio. En todo proceso inflamatorio, ¿qué se libera? ¿Qué tipo de mediadores? Prostaglandinas, ¿no ven? Las prostaglandinas estimulan a la musculatura uterina y le hace contraer. De esa manera pueden generar amenazas de aborto o amenazas de parto pretérmino según el momento de la gestación. ¿Ya? Ahora, última pregunta. ¿Cuál será el agente etiológico más frecuente para ictus en las mujeres? La Escherichia coli. La Escherichia coli vive normalmente ¿dónde? ¿Dónde vive? En el tracto digestivo bajo. Viven ahí, son parte de la flora habitual. Pero cuando desaparecen en la vía urinaria, eso ya no es normal, ¿ves? Los niños dicen, ¿qué haces aquí? No formas parte de acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las infecciones urinarias van a ser causantes de amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmino. Y estas causas infecciosas, endocrinas, médicas, van a ser causantes de abortos que sí se van a efectuar. Por lo tanto, las amenazas se pueden tratar de esa manera. Y dijimos que la causa más frecuente son las ictus. ¿Listo? Correcto. Continuamos. También hay causas ambientales. Por ejemplo, podemos mencionar fármacos, tóxicos, traumas, carenciales como la anemia. Son causas también de tipo ambiental para el aborto. ¿Quién sabe qué es el misoprostol? ¿Qué es el misoprostol? Muy bien. Inicialmente el misoprostol se ha diseñado para el tema de las gastritis, ¿vale? Cuando lo han desarrollado, hace cuenta que lo omeprazol, todo el mundo lo usa, ¿no? Con la madre del estómago.
te imaginas que de aquí a unos años digan, oh, había estado asociado a la aparición de un cáncer, ¿no? O que de hecho sí, el uso abusivo del omeprazol está asociado al desarrollo de cáncer gástrico. Pero en el tema del misoprostol pasó algo parecido. Lo desarrollaron con un objetivo y no se dieron cuenta que las mujeres embarazadas provocaban abortos. Porque además de ser, no sé si inhibidor de la bomba de protones, al igual que el omeprazol o algo así, es también hiperprostaglandínico. Quiere decir que desarrolla más prostaglandinas. Por eso contribuye a que el cuello se abra, estimula las contracciones y eso genera abortos. ¿Ya? Niña, despierta. Despierta, tú. Estás durmiendo en mi cara. ¿Listo? Tóxicos. El mercurio. ¿Alguien conoce cómo es el mercurio? ¿Alguien ha visto mercurio? ¿Alguien ha tocado o jugado con mercurio? ¿Por qué les digo que ha jugado? Porque el mercurio es bien, súper atractivo. Es un metal líquido, ¿no? Si han visto las películas, no recuerdo en qué película aparece en Terminator, por ejemplo, ¿no? El soldado se derrite. El mercurio es parecido. En Achacachi, hace un año, han recordado un aula de estudiantes, un grupito de estudiantes de niños, todos se han intoxicado por mercurio. ¿Por qué? Uno de los niños llevó mercurio, porque su papá era minero. Y como le pasa, bonito, los niños están jugando con el mercurio, ¿no? Y intoxicadísimo. Claro. El mercurio también es la causa de abortos, ¿listo? Traumas, accidentes, violencia, etc. Lógicamente, también va a ser causante de abortos. ¿Ya? Muy bien.